Padre bueno, estamos de nuevo en tu presencia, te damos honra y gloria. De nuevo tenemos el gran privilegio de estar frente a la Escritura que es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Estamos frente a tu palabra que es como espada más cortante, que espada de dos filos que penetra hasta el alma, hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Estamos frente a tu palabra, Señor, que es poderosa como martillo y fuego para quebrar la dureza de nuestro corazón. Y te pedimos que hoy el poder de tu palabra actúe en nuestros corazones y nos muestres un poco más de quién eres tú y cuál es el beneficio que nosotros como tus hijos tenemos al creer en ti. Señor, que sea tu nombre exaltado el día de hoy y que tú nos ayudes a también extraer aplicaciones pertinentes para nuestro andar diario. Gracias, Padre bueno, por tu palabra y por el privilegio que nos das de estudiarla juntos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Juan capítulo 8, hoy nos corresponde estudiar del versículo 48 al versículo 59. Y como les dije anteriormente, estaríamos terminando el capítulo 8, ha sido un capítulo extenso y no solamente el capítulo 8 ha sido extenso, sino que está ligado con el capítulo anterior, el capítulo 7. Entonces tenemos una misma idea que se nos ha venido desarrollando ya por bastante tiempo, ¿verdad? La idea es la siguiente, y vuelvo a decir el contexto para que lo tengamos en mente. Ciertamente hay un contexto particular en lo que estamos estudiando y es Jesús en una fiesta. ¿Recuerdan cuál fiesta, hermanos? Fiesta de los tabernáculos. Jesús en el templo en una fiesta. La fiesta de los tabernáculos es una de las fiestas judías que implica el peregrinaje de muchos israelitas al templo. Entonces nos imaginamos grandes multitudes allí viendo al Señor Jesús. En primera instancia los hermanos de Jesús le dijeron, vaya, aproveche la oportunidad, hágase famoso, es lo que usted quiere. Jesús no le hizo caso a las acusaciones de sus hermanos que eventualmente eran incrédulos y más tarde llegaron a la fe. Pero luego Jesús se va encubiertamente y estando en el templo empieza a exponer grandes enseñanzas, muchas de estas grandes enseñanzas. Empieza a decir que los que creen en Él de su interior va a correr ríos de agua viva. Empieza a decir afirmaciones mesiánicas como yo soy la luz del mundo. Y en medio de todo este discurso, que estos dos elementos que acabo de mencionar quizás sean propios del último día de la gran fiesta, es decir, él comparándose con el agua, ¿verdad? Era un elemento particular de esa fiesta, y él comparándose con la luz, que era un elemento particular, y ya lo habíamos hablado, en uno de los atrios del templo prendían grandes luces y posiblemente un efecto visual que el Señor Jesús estaba diciendo, yo soy la luz del mundo. Ahora él está en esta disyuntiva con las personas que están en incredulidad y que le están reprochando la forma en la que él está hablando. Vimos la semana pasada que Jesús prácticamente les está diciendo, permanezcan en mí para que ustedes tengan vida. Las personas no, ellos quieren permanecer en su pecado. Entre ellos, algunos muy conocedores de la ley judía, como los fariseos y los escribas. Ellos desean permanecer en su pecado y se jactan de que son hijos de Abraham, se jactan de que son hijos de Dios. Pero Jesús los expone a la situación de su corazón y les dice de una manera cruda y dura, ustedes no son hijos de Abraham y ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. El diablo, que es su padre, ha sido homicida desde el principio y ustedes son igual que su padre el diablo. ¿Por qué? Porque ustedes desean matarme a mí, son homicidas. Ese es el contexto. Ahora, el contexto ya se subió un poco el tono de la conversación. Imagínense un tono ya bastante áspero. E inmediatamente vamos a tener la última conversación y que tal vez el favor que les voy a pedir es tengan todavía el contexto del nombre Abraham en su mente, porque esto sigue siendo parte de la conversación anterior y el tema Abraham sigue siendo necesario acá, ¿sí? Y así nos adentramos al versículo 48, que antes de leer este versículo es casi que el primer punto de este sermón y sería una acusación. Después de esta acusación viene una respuesta, versículo 49 al 51. Después de esta respuesta viene una segunda acusación, versículo 52 al 53. Y por último tenemos una segunda respuesta, versículo 54 al 59. Es un bosquejo bastante simple, ¿verdad? Tenemos acusaciones, respuestas, acusaciones, respuestas.
La primera acusación de estas personas, a quienes se les acaba de decir, ustedes son hijos de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer, eso es lo que tenemos fresco en el contexto inmediato. La acusación es la siguiente: respondieron entonces los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? En términos de argumentación, estas personas aquí están incurriendo en algo que se llama una falacia, ¿verdad? Específicamente una falacia ad hominem. Esto quiere decir que se quedaron sin argumentos y por tanto tienen que atacar a la persona, ¿sí? Jesús como persona ahora lo tienen que atacar, ya no pueden atacar sus argumentos. Ahora, ¿qué podemos decir para desacreditarlo a él como persona? Es samaritano y tiene demonio. O sea, lo que está diciendo es ridículo y él tiene que ser un samaritano y tiene que estar endemoniado. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Primeramente, cuando dice, eres samaritano, esto no es un cumplido, ¿verdad? Y lo notamos a simple vista en este contexto. No le están dando un piropo a Jesús. Recuerden que los samaritanos y los judíos tenían una grande riña. Ya hemos hablado de esto, hablamos de la historia de la mujer samaritana y vimos un poco el contexto alrededor de la riña que hay entre judíos y samaritanos. Los samaritanos eran tratados incluso por algunos judíos como perros, ¿verdad? El término samaritano estaba vinculado con paganismo y cuando se referían a un samaritano, generalmente se referían a un pagano. Ellos pensaban que los samaritanos estaban adorando mal a Dios porque estaban adorando en un templo que no era el templo de Jerusalén. Entonces había una connotación muy negativa alrededor del término samaritano. Se creía que los samaritanos no querían a los judíos y por tanto estaban haciendo todo lo posible para desacreditar la religión judía y muy posiblemente esta acusación vaya ligada al hecho de que usted tiene que ser un samaritano encubierto para hablar con tanto odio acerca de nosotros que somos judíos, que somos hijos de Abraham. Un judío no hablaría con tanto odio a un fariseo o a un escriba. Y usted que dice ser judío está hablando con mucho odio acerca de nosotros, está diciendo que somos hijos del diablo. Usted tiene que ser samaritano, pero no solamente un samaritano, sino que un samaritano endemoniado. Es decir, no solamente usted es un samaritano que nos odia a nosotros judíos, sino que incluso usted tiene que tener un demonio para decir las cosas que usted está diciendo. Están atacando a la persona de Jesús. Les pregunto, hermanos, ¿hay argumentos de respuesta que Jesús pueda utilizar para demostrar que Él no es samaritano ni está endemoniado? Claro que sí. Él pudo haber sacado aquí, qué sé yo, su genealogía. Pudo haber sacado testigos que den fe que Él nació en Belén y creció en Nazaret. Pero la respuesta de Jesús va mucho más allá de que defenderse a sí mismo y apunta a algo todavía más grande. El Padre está en mi defensa. Y esto es importante. Vamos a este punto entonces. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? La primera respuesta, versículo 49 al 51, dice, respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La respuesta de Jesús a esta acusación que no tiene bases sólidas, es decir, no podemos afirmar con argumentos confiables que Jesús es samaritano y endemoniado, no lo podemos hacer, pero la respuesta de Jesús no es defenderse a sí mismo, es decir, el Padre está en mi defensa. Este es el argumento de Jesús, dice, primeramente afirma, yo no tengo demonio, esta es la respuesta. Yo no tengo demonio, pero ¿cuáles son sus argumentos? Bueno, no tengo demonio, ¿por qué? Número uno, antes honro a mi Padre, es decir, una persona endemoniada o pagana no viviría una vida de honra y adoración al Padre. Y esto es un argumento que Jesús presenta para demostrarles, yo no soy lo que ustedes dicen que yo soy, porque mi vida está honrando al Padre que ustedes dicen que conocen, pero no conocen. Mi vida está honrando al Padre. Pero va más allá y dice, yo no busco mi gloria o mi honra o mi alabanza, el griego doxo, ¿verdad? De donde viene la palabra doxología que se mencionó el domingo pasado. Yo no busco alabanza, gloria, exaltación. Yo no busco eso. Ahora, le pregunto antes de avanzar, hermano, ¿Jesús merece gloria? Claro, Él merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Pero Jesús, en su encarnación y en su ministerio terrenal, Él no está buscando su propia gloria.
sino que hay quien la busca y juzga. Esta es una buena pregunta de exégesis, de meternos al texto y decir, ¿qué quiere decir esto? Y le pregunto, ¿quién es el que busca la gloria del Hijo y juzga? El Padre. En el contexto en el que venimos desarrollando es el Padre el que busca la gloria del Hijo. El Hijo pudo venir aquí y exigir gloria. El Hijo pudo venir a la tierra en su encarnación y exigir la gloria porque Él la merece. Pero Él no vino a eso. Él vino a que el Padre lo mostrara a Él glorioso. Hay quien busca la gloria del Hijo, y ese que busca la gloria del Hijo es quien tiene la autoridad suprema de juzgar. Fariseos y escribas, escuchen. Ustedes están diciendo que yo estoy endemoniado y que yo busco mi propia gloria y mi propia alabanza. No, hay alguien mayor quien busca mi gloria y Él es el que juzga. Esto debería generar temor en el corazón de los fariseos. Y luego, versículo 51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Este argumento Jesús lo ha venido diciendo constantemente en estas enseñanzas en la fiesta en el templo de Jerusalén. Vean, por ejemplo, capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad os hará libres. Vean capítulo 8, versículo 21, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Versículo 19, ni a mí me conocéis ni a mi Padre, si a mí me conocieseis también a mi Padre conoceríais. Constantemente el argumento de Jesús viene siendo, ustedes tienen que guardar mi palabra para que tengan vida. Ese es el argumento de todo el sermón, empezando desde el tema del agua, ¿verdad? Si ustedes vienen, yo soy agua viva, beban y de su interior va a correr ríos de agua viva. Siguiendo con el tema de la luz, yo soy la luz del mundo, que venga a mí y crea en mí va a tener vida. Ese ha sido el argumento de todo el sermón. Este sermón lo podemos resumir básica y sencillamente en que Jesús le está diciendo a su audiencia, vengan a mí y crean para que tengan vida. Ahora les pregunto, hermanos, ¿de qué vida estamos hablando? Una vida espiritual y eterna. ¿Amén? ¿Sí? Este capítulo o esta porción de texto que estamos leyendo, bien la podríamos comparar con la conversación de Jesús con Nicodemo y con la conversación de Jesús con la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque la audiencia está pensando terrenalmente, pero Jesús está hablando espiritualmente. De la vida que está hablando Jesús es una vida espiritual. Es la vida que no tuvieron Adán y Eva después de la caída, aunque físicamente ellos siguieron vivos. ¿Me voy a entender, hermanos? Ellos murieron después de cometer el pecado, ¿sí o no? Claro, sí, murieron. Esa fue la voz de Dios. Dios había dicho, en el momento que ustedes coman el fruto, van a morir. ¿Murieron Adán y Eva? Murieron. ¿Murieron cómo? Espiritualmente. A esto le llamamos muerte. Es decir, ellos están muertos espiritualmente. El apóstol Pablo diría muertos en sus delitos y pecados. Es decir, y muerte en la Biblia también tiene que interpretarse como separación. Romanos nos habla muy claramente acerca de este tema y dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esta muerte, esta separación de la gloria de Dios es muerte espiritual. Estamos separados de Dios por naturaleza. Amén. Jesús está hablando que los que creen en Él van a tener vida, es decir, van a tener proximidad con el Padre. Los que creen en Jesús estarán cerca de Dios. Y Jesús es Dios. El Padre glorifica al Hijo. Ahora, viene la segunda acusación donde ya podemos intuir que ellos están pensando terrenalmente. Versículo 52. Dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Es decir, antes lo creíamos, lo sospechábamos, pero ahora no hay lugar a duda. Usted tiene que estar endemoniado para estar diciendo lo que está diciendo. Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió?
y los profetas murieron, ¿quién te haces a ti mismo? ¿Notan cómo ellos están hablando terrenalmente? ¿De qué muerte están hablando ellos? De una muerte física. Físicamente hablando, ¿Abraham murió? Sí. Físicamente hablando, ¿los profetas murieron? Sí. Estamos claros con eso. Pero Jesús está diciendo que el que guarda su palabra nunca verá muerte. ¿Cuál muerte? Muerte espiritual. Espiritualmente hablando, hermanos, ¿Abraham está vivo? Sí. Dejen ahí ese texto marcado y acompáñenme un momento a Juan capítulo 11, versículo 25. La conversación de Jesús con Marta, después de la muerte de Lázaro. Versículo 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, y noten esto, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Notan la diferencia en una conversación espiritual acerca de la muerte y la vida? Todavía más, les voy a pedir que me acompañen a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Aquí hay un argumento precioso de Jesús. Mateo capítulo 22. Hay un detalle de contexto bastante interesante. Versículo 23 dice, Mateo 22, 23, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, ¿notaron? Los saduceos no creen en la resurrección y ahora vienen con una pregunta trampa. Esta pregunta de que si alguien está vivo y que se le muere aquella y que se le muere el otro y que se le muere el otro, entonces al final, ¿quién va a ser la esposa? ¿Verdad? ¿Con quién van a estar casados? Esa pregunta es una pregunta trampa a los saduceos. Ahora, los saduceos no solamente no creían en la resurrección, sino que también los saduceos solo creían en el Pentateuco, no creían en los profetas. Este detalle de contexto es importante. ¿Por qué? Versículo 29, nos vamos a ahorrar un poquito ahí la conversación. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esto ya nos dice, Jesús va a usar las escrituras como argumento contra los saduceos. ¿Cuáles escrituras? Si los saduceos no creen en los profetas. El Pentateuco. ¿Y qué va a usar Jesús? Vean lo siguiente. Porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, Éxodo 3:6, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Utilizando el argumento de Éxodo, ese yo soy, ¿en qué tiempo? ¿Pasado, presente o futuro, hermanos? Presente. Y me atrevo a inventarme un tiempo verbal. Presente eterno. Ese tiempo verbal no existe para nosotros, pero sí existe para Dios. Dios está en el presente eterno. Y Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Él no es Dios de muertos. Él es Dios de vivos. ¿Es esto nuevo para los judíos, para los hebreos? Yo creo que no. Hablar de vida espiritual no es algo nuevo para ellos. Le demuestro que no es algo nuevo para ellos. Acompáñenme a Job capítulo 19. Texto muy conocido, muy famoso. Job capítulo 19. Versículo 25. Job 19, 25. Job está demostrando su confianza en Dios en estos versículos y dice lo siguiente, textos famosos. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, es decir, después de la muerte, en mi carne he de verá. ¿Está hablando de vida?
Claro, está hablando de resurrección. Hermanos, el argumento aquí es simple y sencillamente el siguiente. El que cree en Jesucristo tiene vida espiritual eterna. Tiene vida espiritual eterna. No pasará a la muerte eterna, sino a la vida eterna. Podemos pensar en un Abraham y podemos decir que Abraham en este mismo instante inmaterialmente está vivo, pero que espera la resurrección de los muertos y vivirá en su carne, verá a Dios como Job. ¿Me siguen, hermanos? Esto no lo están entendiendo estas personas que están conversando con Jesús. Y si volvemos a Juan capítulo 8, el argumento de ellos es entonces, o la segunda acusación de ellos es entonces, ¿usted es mayor que Abraham, el cual ya murió? ¿Y los profetas que ya murieron? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta, hermano? Jesús pudo haber dicho, sí, yo soy mayor que Abraham. Claro que sí. Pero no por el argumento que ustedes están planteando, porque Abraham no está muerto. Abraham está vivo. Y Jesús va a demostrar aquí que Él es mayor que Abraham, pero no es mayor que un Abraham muerto. Jesucristo es mayor que un Abraham vivo, porque Abraham está vivo porque creyó en Jesús. Alguien dice, Henry, ¿cómo es eso? Abraham no pudo haber creído en Jesús. Abraham está en el Antiguo Testamento. Ni siquiera existía la nación de Israel. Bueno, leamos para demostrarles que Abraham creyó en Jesús. Y por eso Abraham está vivo. Versículo 54 viene la segunda y última respuesta. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, exactamente el mismo argumento anterior. Usted lee este texto, versículo 54, y lo compara con versículos 49 y 50, es exactamente el mismo argumento. Jesucristo está redundando en el hecho de que Él no viene a glorificarse a sí mismo, sino que el Padre le está glorificando. Desde la inauguración de su ministerio terrenal, ¿se recuerdan su bautismo? La voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. El Padre se está glorificando en el Hijo. Y el Padre está glorificando al Hijo. Versículo 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Vuelve al hecho de que ustedes son como vuestro padre el diablo. Ustedes son mentirosos. Es la naturaleza pecaminosa de estas personas. Ellos son mentirosos. Dice, pero yo le conozco y guardo su palabra. Lo mismo que Él está exigiendo de las personas que se tienen que acercar a Él. Vengan y conózcanme y guarden mi palabra. Ahora Jesús dice, yo conozco al Padre y guardo su palabra. Versículo 56. Abraham, vuestro padre, y ese vuestro padre tiene que leerse en tono sarcástico, digamos, porque él les acaba de demostrar, versículos anteriores, que Abraham no es su padre, pero Abraham, el que ustedes dicen que es su padre, y escuchen esto, hermanos, con atención, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Abraham vio el día de Jesús. Aquí vienen muchas preguntas al texto. ¿Qué significa el día de Jesús? Esto es un término equivalente a mi día o mi hora. Y en el Evangelio de Juan, al menos lo que hemos venido estudiando, ya lo hemos visto un poco. Y no sé si alguien recordará, ¿qué significa en el Evangelio de Juan mi día o mi hora? Aún mi hora no ha venido. O en las bodas de Caná, ¿se recuerdan? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿A qué se refiere? ¿Ah? ¿Y cómo va a ser revelado Él como Mesías? ¿Se recuerdan la misma ilustración que Él puso? Cuando me levanten, ¿verdad? Crucificado. Eso se está refiriendo a su muerte. La misma ilustración que estaba hablando, comparándose a Él con la serpiente en el desierto. Y dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como la serpiente fue levantada, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El día de Jesús, o la hora de Jesús, en el contexto del Evangelio de Juan, es su muerte. ¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? Jesús va a morir. Ahora, Abraham se gozó
de que había de ver el día del Señor, y no solamente con una esperanza futura, sino que dice, y lo vio y se gozó. Y aquí viene la pregunta, ¿cuándo vio Abraham el día de Jesús? Aquí hay muchas especulaciones teológicas y tenemos que cuidarnos de ellas, ¿sí? Escuché una que tal vez es la más fantástica, pero no estoy diciendo fantástico como positivo, sino como negativo, es decir, demasiada fantasía alrededor de esta interpretación, y se apoyan en el credo apostólico, cuando la parte del credo de los apóstoles dice que Jesús descendió al Hades, ¿verdad? Y hablan de que Abraham vio el día de Jesús, cuando Jesús después de su muerte descendió al Hades a recuperar a los justos que allí estaban. Realmente no tenemos ningún texto bíblico que nos ayude a argumentar eso. Ahora, ¿qué vio Abraham? Bueno, primero, Abraham vio una promesa, ¿sí? Él fue testigo de la promesa de Dios. ¿Y cuál fue la promesa de Dios a Abraham? Isaac, pero pongámosle un nombre teológico, la simiente. Que este nombre teológico lo podemos vincular con ¿cuál simiente? Génesis 3:15. La primera profecía mesiánica en toda la Biblia, dicha en este contexto al hombre, a la mujer y a la serpiente, en ti serán, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente van a estar en un conflicto, ¿verdad? A Abraham se le confirma la promesa de Génesis 3:15 diciendo que su simiente va a ser innumerable como la arena del mar y en la simiente de Abraham van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces él vio la promesa, pero él no solamente vio la promesa, sino que también vio providencialmente el cuidado de Dios a su promesa. ¿Cuándo? Cuando Dios le dice a Abraham, trae a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Y Abraham sube obediente al monte para sacrificar a su hijo. Y como lo he dicho anteriormente, no para después lamentarse y decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué Él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo? Pero con la confianza, según el autor de Hebreos, de que Dios era poderoso para resucitar de los muertos a su hijo. Esa era la fe de Abraham. Pero en vez de sacrificar a su hijo, ¿qué apareció en la escena, hermanos? Un cordero. Un cordero que sí fue sacrificado. Que sí murió. Y que ambos, Abraham e Isaac, descendieron vivos. Se supone que solo debía descender uno. Y descendieron los dos. Como el autor de Hebreos dice, en sentido figurado, resucitó. ¿Cuándo vio Abraham el día de Jesús? Yo creo que en todas las manifestaciones visibles de la promesa de su muerte. Y eventualmente en la promesa, en el cordero que murió en el monte y en todos los eventos que giraron alrededor de lo prometido hacia el Hijo. Y aquí viene un argumento teológico interesante, hermanos. Toda persona que es salva, que es hijo de Dios, es hijo de Dios por ver el día de Jesús. ¿Me siguen? Ahora le pregunto, ¿usted es un hijo de Dios? ¿Cuándo vio el día de Jesús? ¿Usted estaba ahí en Jerusalén cuando lo mataron? No, pero el testimonio del Evangelio puso enfrente suyo las verdades del Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Así que nosotros hoy, que no estuvimos en Jerusalén, somos hijos de Dios porque vimos el día de Jesús. También Abraham, que no estuvo en Jerusalén en ese momento, es hijo de Dios porque vio con esperanza el día de Jesús. Vio todas las manifestaciones y las sombras de aquello que había de venir. Abraham es hijo de Dios en última instancia. ¿Por qué, hermanos? Porque creyó en Jesucristo. Y si hay alguien aquí que no cree en Jesucristo, no hay otra forma de ser hijo de Dios. No es por esfuerzos humanos. Usted no tiene las capacidades humanas para convertirse en un hijo de Dios. Usted puede aparentar una bondad moral
en términos terrenales, pero usted no puede ser bueno delante de Dios por sus propios méritos y fuerzas. Jesús lo dijo, incriminando también a las personas que estaban al frente suyo. Ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Se recuerdan esa ilustración? Pero ¿cuál era la naturaleza de esas personas? Son malos, aunque pueden hacer cosas buenas. Le pueden dar buenos regalos a sus hijos. Nadie le va a dar una serpiente a su hijo. No, nadie va a hacer eso. Nadie le va a dar un escorpión a su hijo. Nadie va a hacer eso. Ustedes que son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Bueno, igualmente nosotros, hermanos. Nosotros podemos vivir en la vida humana teniendo acciones morales buenas para con otros, pero eso no quiere decir que seamos buenos. Somos malos. Y la única forma de tener acceso al Padre es creyendo en Jesús, como Abraham, que creyó en Jesús. Y dice la Escritura, le fue contado por justicia. Entonces, tal vez una primera pregunta aquí es, ¿ya cree usted en Jesús? Henry, no me ve aquí, estoy en la iglesia. ¿Cómo me van a hacer esa pregunta? Ofende mi intelecto. Y lo hemos dicho constantemente en este púlpito, hermanos, el peor error de la iglesia moderna es dejar de predicarle el evangelio a los que dicen ser iglesia. Puede que haya alguien aquí que no crea en Jesús. Y vean que Dios, Jesucristo, es tan misericordioso en su ministerio terrenal que en medio de una conversación tan intensa como esta, aún sigue hablando del evangelio. Vean, por ejemplo, y me devuelvo un poco, versículo 51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. A esas personas que le están diciendo, usted es un samaritano endemoniado, Jesús les está diciendo, guarden mi palabra para que no vean muerte. ¿Notan su misericordia? En esta segunda acusación que ellos le dijeron, verdaderamente usted es un endemoniado, usted no puede ser mayor que Abraham. Jesús responde, según lo hemos venido diciendo, yo sí soy mayor que Abraham, porque Abraham vio mi día y se gozó. Ahora, versículo 57, de nuevo, vincule esto con la conversación con Nicodemo, la conversación con la mujer samaritana. Esas personas siguen hablando terrenalmente, no están comprendiendo el lenguaje espiritual de Jesús. Y la conclusión terrenal de ellos, ¿cuál es? Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Están pensando terrenalmente. Es ver a Nicodemo diciendo, ¿cómo puede un hombre viejo meterse de nuevo en el vientre de su madre? Es ver a la mujer samaritana diciendo, dame esa agua para que yo no tenga que venir más a este pozo. Están pensando terrenalmente. Ellos están pensando terrenalmente, usted no puede haber visto a Abraham, usted tiene 30 años. Es un carajillo, diríamos nosotros los ticos. Ellos están pensando terrenalmente, pero Jesús vuelve a responder espiritualmente con una de las respuestas más contundentes acerca de su naturaleza y de su deidad. Versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí la mente de esas personas tuvo que haber explotado. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Nosotros estamos pensando terrenalmente que usted nos diga que antes que Abraham fuese, yo soy. Y noten el tiempo verbal. Jesús no está diciendo yo era. ¿Me explico, hermanos? Y de paso, paréntesis ahí, para que usted defienda su fe. Es imposible que este yo soy sea traducido en otro tiempo verbal que no sea presente. Es imposible, a la luz del original griego. Simplemente es imposible. Es demasiado fácil decir que aquí se está hablando en tiempo presente. Pero si usted se va a la traducción del Nuevo Mundo, ¿verdad? Por allí hay algunos que dicen que son testigos de Jehová, pero que son falsos testigos de Jehová, lo ponen en tiempo pasado. Porque hablan de Jesús como la primera creación del Padre. Esto es falso. Es imposible en el griego decir que esto está en pasado. Esto está en presente y como lo dije ahora, me estoy inventando un tiempo verbal, es un presente eterno. Jesús es el que era, el que es y el que será por siempre. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Él está fuera de los estándares temporales, Él es. Él es.
Y Jesús está diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. No solamente está en presente, y no solamente esto llama la atención, sino que también llama la atención el gran porcentaje de verdad mesiánica que tiene esta afirmación, yo soy, vinculándose con yo soy en Éxodo, con el término Yahvé, o como lo queramos pronunciar, ¿verdad? Generalmente nosotros en español transliteramos este nombre de la siguiente forma, Jehová. Ciertamente tenemos que aclarar lo siguiente, el término Jehová es una construcción, ¿verdad? Ciertamente el yo soy, en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento simple y sencillamente se coloca como un tetragramatón. ¿Esto qué quiere decir en español? Una Y, una H, una W, una H, se la ha topado en algún salmo, ¿verdad? Simple y sencillamente es impronunciable. Pero muchas personas con buena intención agarraron el tetragramatón hebreo y agarraron el nombre Adonai hebreo y mezclaron las vocales de Adonai con las letras del tetragramatón y da a luz el término pronunciable Jehová, para nosotros en español. Es un intento de decir quién es Dios. Al fin y al cabo, Adonai y Jehová significan Señor. Eso es el contenido que trata de expresar este nombre. Él es Señor. Y aquí Jesús está diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Él es el gran yo soy, el que era en el principio, el verbo que era en el principio. Él es antes que Abraham. Abraham vive porque Jesús vive. Y usted y yo vivimos porque Jesús vive. Antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, este texto tiene una peculiaridad. Las personas simples podemos acercarnos a Él y encontrar tanta esperanza, mientras que los eruditos y los doctos se acercan a Él y se golpean la cabeza por lo incomprensible y lo insondable de la verdad de este versículo. Mantengámonos en la simpleza, aunque los animo también a que lo estudien con profundidad. No nos quedemos solo en la simpleza. Pero aquí hay una simple aplicación. Fuera de Jesús no somos nada. En Él nosotros somos. Solo en Él, porque Él es yo soy eternamente. Claramente aquí hay verdades doctrinales profundas. Muy, muy, muy profundas. Si usted es de leer libros teológicos, la generación eterna del Hijo es una doctrina que hay que golpearse la cabeza y surge de este texto. Profundas, que ni siquiera voy a sacar el tiempo para explicarlas, porque yo creo que ni siquiera puedo explicar o articular bien este tipo de doctrinas. Entonces vean lo interesante de la Escritura. Tiene una riqueza tan simple para llenar nuestros corazones, pero al mismo tiempo las mentes eruditas se golpean la cabeza para comprender lo insondable de su palabra. Esa es la palabra de Dios. Por eso, leerla todos los días, estudiarla todos los días, nunca nadie va a decir, terminé, ya entiendo la Biblia tal como Dios quiere que la entienda. Imposible. Cuán insondables son tus palabras, inescrutables tus caminos, dijo el salmista. Es imposible. Pero ahora concentrémonos en esto. Sin la existencia de Jesús, nosotros no somos nada, pero la esperanza es que Jesús existe, es eternamente y por siempre. Y todos los que creen en Él no verán la muerte, sino que tendrán vida. Vida. ¿Quién puede dar testimonio de esto? Abraham. Abraham puede dar testimonio de esto. Abraham vive porque Jesús vive. ¿Cuál debe ser la reacción de un judío que está esperando al Mesías al escuchar este tipo de afirmaciones? Inclinarse en ese mismo instante y decir, gloria a Dios porque has enviado a tu ungido para la salvación de nuestros pecados. Tuvieron que haberse inclinado y decirle a Jesús, creemos en ti, perdónanos por nuestro pecado. ¿Hicieron eso? No. Versículo 59, ¿qué hicieron? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo
y atravesando por medio de ellos, se fue. Qué triste que esta porción termine así. Jesús está expresando su carácter mesiánico en el templo. Está diciendo, yo soy preexistente antes que Abraham, yo soy el Dios eterno, solamente en mí ustedes tienen vida. Vengan, beban de mi agua, entiendan, yo soy la luz, permanezcan en mis palabras y ustedes tendrán vida. Vengan a mí. Y esas personas agarran piedras para matarlo. En esta ocasión con piedras, en otra ocasión lo lograron con clavos. ¿Cuál es su actitud enfrente de un Jesús que demuestra ser el Mesías? O lo abraza o lo mata, no hay término medio. Pero su actitud en contra de Jesús es su actitud en contra del Padre. El que juzga. El que juzga. El Padre le confirió incluso al Hijo este derecho de juzgar. Y el Hijo juzgará. ¿Y qué va a hacer usted si no cree en Él? Enfrente de ese juicio, ¿qué argumento va a mostrar usted para demostrar que según su criterio usted merece la salvación cuando rechazó al Hijo? Ninguno, hermanos. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos estar confiados. Solamente a través de Él. Tal vez, para ir cerrando, yo creo que lo que resalta en estas páginas sigue siendo el simple argumento de los que creen en Jesús tienen vida. Y aquí vuelvo a hablar de los términos de los verbos. No estoy diciendo tendrán vida, estoy diciendo tienen vida. Porque todo aquel que cree en Jesús ya empezó a vivir la eternidad. De este lado de la eternidad donde todavía estamos en santificación y progreso, pero ya empezamos a vivir la eternidad. Cuando muramos, ¿qué nos espera? Más vida. Wow. ¿Cómo no darle gracias a Dios por eso? Y aquí hay dos direcciones donde podemos dirigir este sermón a nuestros corazones. Primeramente el incrédulo, la urgencia de creer en Jesucristo, pero también el creyente, la adoración que tiene que haber hacia Jesús por darnos vida cuando estábamos muertos. Nuestras vidas tienen que ser rendidas a Él, tal como cantábamos ahora. Mi vida entera tiene que estar derramada para ti, Señor. ¿Por qué? Porque tú me has dado vida. Esta tiene que ser la actitud de un cristiano. Un cristiano que entiende las bendiciones que ahora goza por pura gracia de Dios. ¿Cómo es posible que hayan cristianos que estén soñando con la vida que tendrán mañana mientras disfrutan una vida de placeres terrenales hoy? ¿No es esto contradictorio, hermanos? Es que la eternidad no empezará, la eternidad ya empezó. Empezó con nuestra santificación y se culminará con nuestra glorificación. Justificados, santificados, glorificados. Es la obra de Dios de vida eterna para nosotros. ¿Cómo podemos conformarnos con una vida terrenal siendo sus hijos? Simple y sencillamente con una esperanza de algo que vendrá mañana que será mejor. No podemos vivir solamente así. Tenemos que vivir el hoy mejor. Un predicador decía que donde Cristo pasa es imposible que no pase nada. Donde Cristo pasa es imposible que no pase nada. Escuché a una persona mientras hablaba de esta frase y decía lo siguiente: es como pararnos enfrente de una planadora, ¿verdad? Y que la planadora pase por encima de nosotros, hermanos, vamos a quedar iguales. No. Bueno, Cristo tiene muchísimo más poder que una máquina humana. Y si Él pasó por nuestras vidas, es imposible que no haya pasado nada. No podemos medir la progresión de los cambios. Eso depende del Espíritu Santo y de su poder en nosotros. Pero tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo. Aquí el ánimo es el siguiente: si usted es un hijo de Dios, rinda su vida a aquel que le dio vida. Él nos ha dado vida.
Nuestro agradecimiento, nuestro servicio, nuestra devoción tiene que estar rendida a sus pies, en vez de estar pensando en lo terrenal, que es pasajero. Pero por último, y vuelvo a recalcar en esto porque creo que es importante a la luz del texto, si usted no es un hijo de Dios, el argumento fuerte de este texto es: crea en mí para que tenga vida, crea en mí para que tenga vida. Él es nuestra vida. Él es la vida de Abraham, Él es la vida nuestra, Él es la vida de la iglesia, Él es la vida de todo, Él es la vida de Job, del quien leímos anteriormente. Él es la vida de toda persona que deposita su confianza en Él. Él es la vida. Ahora usted tiene dos posibles respuestas a este llamado, y es tomar una piedra en su mano o derramar un perfume a sus pies. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿O lo vamos a adorar o lo vamos a rechazar? Si usted no es un hijo de Dios, si usted no cree en Él, venga a Él con fe, porque solo en Él usted tiene vida, solo en Él. ¿Y por qué predicar el Evangelio a personas que dicen ser cristianas? Porque es necesario. También es necesario. No solamente las aplicaciones para la vida de un creyente, sino también el reto a considerar si verdaderamente usted es creyente. Porque toda persona que se pare acá dará cuentas de no predicar el Evangelio. Dará cuentas, hermanos. Y no solo los que se paran acá, sino los que se sientan allá, darán cuentas si permitieron que aquí no se predicara el Evangelio. Y este es el Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y todo aquel que cree en Él tiene vida. Este es el Evangelio. Crea en Él si no cree en Él. Y si usted ya goza de la vida, derrame su vida delante de aquel que le dio vida por su existencia, por su gracia, por su misericordia. Él es el eterno presente Hijo de Dios, a quien le debemos toda la honra y toda la gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos en tu presencia, gozosos. Y me atrevo a decir que con el mismo gozo que Abraham experimentó al ver tu día, ese es nuestro gozo al ver que tu muerte, tu sepultura y tu resurrección tuvieron estos efectos en nuestros corazones. Ese es el gozo que inunda nuestra vida, Señor. Y Señor, con este reto también queremos acercarnos a ti en una vida que se derrame en agradecimiento por lo bueno que tú eres con nosotros. Entendiendo que la vida es más de lo que vamos a recibir en el mañana, sino de lo que ya recibimos en el momento que creímos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero también, Señor, con la sinceridad de nuestro corazón oramos que si hay una persona acá que no cree en Jesucristo para vida, que Señor, por favor, tú le guíes, tú quebrantes ese corazón y le guíes al arrepentimiento y a la fe necesaria para disfrutar de la vida que tus hijos disfrutamos. Una vida que sobrepasa lo terrenal. Una vida que nos llena de gozo y placer celestial. Una vida que debe ser de agradecimiento porque tú nos sacaste de la muerte. Y cuando muramos nos espera más vida por tu gracia. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, por favor, trabaja en su corazón con el poder de tu palabra y con la influencia de tu espíritu, convenciéndole de pecado. Cualquier persona que vaya a escuchar este mensaje, Señor, por favor, trabaja en su corazón. Y te damos gracias por el Evangelio que estamos estudiando y porque tú permitiste que esta palabra quedara registrada para nuestro bien. Gracias por tu iglesia reunida, que viene para aprender más de ti y para orar unos por otros. Gracias, Señor, por tus bondades y por tu misericordia. Señor, ayúdanos a no ser oidores olvidadizos,
Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y también a abrazar este mensaje y llevarlo a aquellas personas que no lo han escuchado. La honra y la gloria para tu nombre, y te damos gracias de nuevo por tu palabra hablando en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.